de la producción de electricidad, que se basa básicamente en los combustibles fósiles, y que eso es lo que hace que, bueno, que se esté generando un poco todo lo que es la emisión artificial. Entonces, ya le paso el micro a nosotros. Yo nada más quiero decir que Son Energía, si alguien no la conoce, alguien no conoce Son Energía de aquí, todos somos socios y socias, ¿no? Porque, ¿qué? ¿Tú eres? Ah, bueno, tú eres de Solano, entonces tenemos el convenio con Solano y tienes como si lo fueras, pero hay una restricción que es para los socios y socias de las 4 provincias, de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Y bueno, ya nos están hablando también de Málaga. No sé a dónde vamos a llegar por el norte, por aquí. No sé. Entonces, eso, que Son Energía, pues nuestra cooperativa, estamos súper orgullosos, estamos intentando cambiar el modelo energético para que sea, por supuesto, distribuido, por eso hemos hecho esta oleada solar, no es la primera, es la primera en Andalucía, pero no es la primera en España, hay ya por lo menos 20 y tantas, hay unas 150 personas ya que tienen instalación en su casa, que socios y socias, ahora mismo con 116.000 contratos en 10 años. Esta cooperativa nació en Gerona porque vino un holandés a la clase a la Universidad de Gerona y no encontró ninguna cooperativa y él la fundó con 150 personas. De ahí ahora solo han pasado 10 años. Y bueno, que seguimos porque lo más importante es resolver las dudas que tengamos hoy, ¿no? Muchas gracias. Cristina quiere la fuerza que digamos algo. Yo, ahora mismo estábamos hablando, Antonio, que es lo que yo iba a decir. Yo iba a decir que cuando yo siempre estoy con las amigas, con los amigos hablando, siempre me dice, hay que ver con la de horas de luz que nosotros tenemos, con la de horas de sol que nosotros tenemos, en España, Andalucía sobre todo, cuánta cantidad de luz solar malgastada porque no estamos utilizándola. Antes el impuesto contra efectivamente que nos pusieron y que nos evitaban que nosotros quisiéramos tener placas pero no podíamos tenerlo. En otro momento había que vender la energía al grupo, en este caso de la Endesa aquí en Andalucía, y volver a comprarse la energía. Y poco a poco hemos conseguido que gracias a leyes que están mejorando la situación, pues ahora podamos nosotros generar nuestra propia energía comprando estas placas y por tanto abaratando nuestro consumo, ¿vale? Y yo nada más quiero decir eso. Espero que haya mucha gente para que se produzcan más compras colectivas y podamos ir pasito a paso, porque siempre decimos, bueno, nunca es el momento. Y yo creo que el momento está llegando. Yo veo a muchas compañías ya con la luz, no sé si estáis viendo el anuncio que tiene ahora, que es muy bueno porque está un poco en la línea nuestra, ¿no? Vamos a poner los tejados placas solares. ¿Y por qué no ahora? ¿Y a qué vamos a esperar? Hay ya muchos países que lo están haciendo. Efectivamente estábamos diciendo antes que Alemania, vas a Alemania, muchísimas menos horas de luz y de sol, y sin embargo tienen todo su tejado lleno de placas solares. ¿Y nosotros por qué no? Pues mira, ahora ya no hay ley que nos lo impida. Ahora lo que puede haber es que no podamos, porque estemos tan tiesos después del confinamiento que no tengamos ni un duro, ni siquiera tengamos para poder financiar, que este hombre nos va a decir que incluso se puede financiar. Ese motivo sí, pero si me decís otro ya no hay ningún motivo, así que de verdad, si queréis hacerlo, estamos en el momento. Cada uno no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos podemos empezarlo a cambiar. Así que vamos a ver. Una pequeña presentación de quiénes somos nosotros en Quantum, un poco de cómo funciona la campaña, ¿vale? Y cómo ha funcionado todo este concurso. Voy a explicaros, hacer una breve introducción de cómo funciona la fotovoltaica, de las cuales seguro que tenéis muchas dudas, y voy a intentar ser lo más abreviado y conciso posible en esta presentación para que podáis remitir las preguntas que yo pueda contestar acerca del funcionamiento tanto de la campaña
como del funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve, creo que al discurso político se le ha dado mejor a la compañera, ¿vale? Pero bueno, yo estoy aquí para acceder y facilitaros el acceso a la fotovoltaica para vuestros hogares. Bueno, comentaros de que las campañas de compra colectiva de Son Energía son unas iniciativas que nacieron creo que en la sede que se encuentra en Cataluña, ¿no? Me parece. Y bueno, por allí se han movido en Navarra, en Cataluña, en diferentes sitios este tipo de oleadas y compras colectivas para poder tener acceso a socios de Son Energía a este tipo de instalaciones con obviamente una gran ventaja competitiva en precio, ¿no? Abaratamos los costes de instalación y con ello podéis conseguir esta tecnología de una forma muy asequible. Son organizó un concurso entre empresas instaladoras de aquí de Sevilla y bueno, tuvimos la habilidad y la fortuna de ser los elegidos para poder ser vuestra empresa instaladora fotovoltaica, ¿no? Nosotros, Quantum Energía Verde, somos una empresa que nació de un grupo de ingenieros industriales de Sevilla que habían trabajado durante 10 años en empresas multinacionales del sector, tipo Abengoa, tipo Solux, y bueno, después de tirarse más de 10 años dando tumbos por el mundo haciendo parques solares, pues bueno, tuvimos a bien trasladar todo este tipo de conocimiento que teníamos adquirido sobre la fotovoltaica aquí al consumidor final y más de centrarnos en huertos solares, que está muy bien esta iniciativa de la generación kilovatio hora y la oleada solar, pues centrarnos en lo que es el autoconsumo residencial y el autoconsumo de pequeña empresa, ¿no? Llevamos 3 años en el mercado, nos dedicamos exclusivamente a lo que es instalación fotovoltaica, en lo que sabemos. Empezamos ahora somos alrededor de unas 40 personas en la empresa, no subcontratamos nada, todo es personal en plantilla, en nómina, y bueno, estamos muy orgullosos del equipo que hemos formado y de la gente que estamos en la empresa, porque estamos muy contentos de poder decir de que en todo este transcurso, incluso en épocas oscuras de impuestos al sol y demás, en todos estos años hemos desarrollado más de 1000 proyectos de instalaciones residenciales por toda Andalucía, ¿no? Y estamos nosotros en nuestra oficina y os invito a todos a que os paséis cuando queráis. Tenemos la nave en Bollullos de la Habitación, en el Polígono Pivot, y allí os recibiremos cuando queráis con los brazos abiertos para enseñaros nuestras instalaciones, el producto, ¿vale? Y por supuesto asesoraros de manera personalizada, ¿no? Nosotros destacamos mucho por cómo hacemos los números de las instalaciones, por cómo hacemos los informes. Seguro que cuando veáis los informes que nosotros realizamos resolverán muchas dudas de cómo funcionan las instalaciones fotovoltaicas. Son informes muy completos. Entendemos que una instalación fotovoltaica, evidentemente, y estamos aquí por ello también, es porque nos mueve un sentimiento más allá del propio ahorro en la energía, ahorro en la factura de la luz, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de acercaros eso y gracias a campañas como la de la compra colectiva de Son Energía, pues lo vais a tener más accesible que nunca, ¿no? Las encontramos actualmente en los mejores precios que ha tenido nunca poder hacer este tipo de tecnología en casa. Hace 10 años esto era absolutamente prohibitivo a nivel doméstico y actualmente son inversiones muy asequibles, viables en la mayoría de casos. Ahora explicaré un poco cómo funciona y qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de instalación en casa, y que se amortizan muy rápidamente, sobre todo con precios como los que se ofrecen en esta campaña de compra colectiva, ¿no? Dicho esto, explico un poquito someramente cómo funcionan los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Seguramente os resolveré algunas dudas por el camino, pero es importante que retengáis las preguntas que tengáis porque luego se olvidan. Si alguna de los aquí presentes tiene que salir antes de este encuentro y tiene preguntas, intentemos darle prioridad cuando pasemos al turno de preguntas, ¿vale? Por si tiene dudas por resolver, ¿no? Bueno, las instalaciones fotovoltaicas se trata de aprovechar básicamente la energía, la radiación solar y transformarla en electricidad. Esto se hace a través de estos módulos fotovoltaicos, que es una tecnología basada en el silicio. Es la capacidad de transformar los fotones que ya impactan que aquí están impactando sobre estas gradas, ¿no? Transformarlos en corriente eléctrica, ¿no? Aquí se transforman, por las características de la superficie, se transforman en calor. Pero en una placa fotovoltaica no solo se transforma y se pierde parte de la energía en calor, sino que también se aprovecha para crear una corriente eléctrica, ¿no? Como digo, el 99% de la composición de una placa fotovoltaica es sílice. El sílice es arena de playa, es vidrio.
¿vale? Tiene un 0,01% de composición en boro y un 0,01% de composición en fósforo, que es lo necesario para hacer un diferencial de potencia y generar la corriente eléctrica, ¿vale? A efectos, digamos, de funcionamiento de la instalación físicamente, funciona de esta manera. Es en realidad una tecnología muy simple, entre comillas. Obviamente todos conocemos y tenemos en mente lo que son las placas termosolares, que son las placas que calientan agua, y seguro que muchos de vosotros tenéis este tipo de sistemas en casa. La tecnología fotovoltaica, en vez de transformar la energía en calor, que es lo que hace la termosolar, lo transforma en electricidad. Bien, las placas fotovoltaicas producen a través de la radiación solar. Esto quiere decir de que tiene que haber sol en buenas condiciones o iluminación en el entorno para captar esos fotones y que lo transformen en electricidad, ¿de acuerdo? Las placas fotovoltaicas van conectadas a la red eléctrica y funcionan en simultaneidad con la red eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? De que tú en un momento dado, de donde van a demandar antes tus aparatos eléctricos de casa, es de la energía fotovoltaica. Si la energía fotovoltaica en ese momento no es capaz de cubrir la demanda que tenéis en ese instante, entonces entra de manera simultánea y auxiliar la red eléctrica para daros la energía que necesitáis para esos electrodomésticos. Todo esto funciona automáticamente, sin que tengáis que tocar un botón ni que tengáis que hacer absolutamente nada. No os enteráis, ni siquiera hay un parpadeo de luces en casa y no os enteráis de si la energía viene de la red eléctrica o viene de las placas fotovoltaicas, no lo sabéis. Evidentemente, en condiciones de luminosidad vais a suponer de que parte de la energía, si no toda la energía, estará cubierta por las placas fotovoltaicas. Pero físicamente vosotros no vais a notar nada ni tenéis que hacer nada. Esto es un elemento que funciona en pasivo durante más de 25 años sin necesidad de mantenimiento. Muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué mantenimiento tienen las placas fotovoltaicas? Básicamente el mantenimiento que puede tener una instalación fotovoltaica a nivel residencial es el mismo mantenimiento que necesita una instalación eléctrica de tu casa. Es renovarla cada 20, 30 o 40 años. ¿Vale? Estamos en un electrodoméstico muy especial porque es un electrodoméstico que produce electricidad para otros electrodomésticos. Como decía, las fotovoltaicas funcionan en un primer momento dando energía a esos aparatos eléctricos que tenéis funcionando en casa. La manera que vosotros vais a tener de comprobar que efectivamente el sistema fotovoltaico os está proporcionando electricidad es a través del sistema de monitorización. ¿Vale? Todos los sistemas fotovoltaicos incorporan una monitorización que podéis ver tanto en la aplicación móvil como en la aplicación de escritorio. Registra de manera histórica todo el funcionamiento de la instalación fotovoltaica y no solo hace eso, sino que además detecta alertas, problemas que pueda haber con la red eléctrica y os da todo el repositorio de información que recoge todo el sistema fotovoltaico sobre vuestro consumo, sobre la producción fotovoltaica, sobre lo que habéis consumido de la red eléctrica, sobre lo que habéis vertido a la red eléctrica. Os da todo ese tipo de información y siempre es una información muy útil para que además hagamos una cosa muy común cuando uno tiene una instalación fotovoltaica, que es tratar de reunir los consumos más importantes de la vivienda en las horas en las que funciona la fotovoltaica, pero hacerlo con datos, hacerlo con información, no hacerlo simplemente así. Uno demanda, la fotovoltaica proporciona energía a esos aparatos eléctricos en tiempo real. Si no alcanza a dar toda esa energía, va a entrar la red eléctrica de manera puntual y auxiliar para cubrir esa demanda. Si disponéis de batería, este tipo de sistema, en vez de tirar en un primer momento de la red eléctrica, podéis tirar de la batería. Entonces la red eléctrica pasa a un tercer plano, ¿vale? Donde simplemente entra, todavía es más auxiliar todavía, ¿no? Muchos de nuestros usuarios, muchos de nuestros clientes tienen batería. Para este tipo de sistemas son baterías de litio, baterías de última generación. Dentro de la campaña de Son Energía tenéis la opción, si queréis, sé que es una inversión importante, pero tenéis la opción, si queréis, de instalar baterías en los sistemas. ¿Qué es lo que proporciona una batería? Hay un elemento cuantitativo de ventaja, que es que el ahorro neto en la factura de la luz es mayor. Vas a demandar menos electricidad de la red eléctrica, por lo tanto tu factura de la luz va a ser siempre más reducida con batería que sin batería, aún teniendo compensación de excedente. Y la otra es un aspecto cualitativo muy valorado por todos nuestros clientes, que es la autosuficiencia. La capacidad de proveerte en el mayor porcentaje posible de toda la energía que necesita tu vivienda. Quiere decir
cubrir el 95%, el 99% de la demanda energética y simplemente tener el contador como un sistema muy auxiliar de energía. Nosotros tenemos muchas instalaciones hechas con baterías y la verdad es que es una pasada ver muchos clientes que consiguen de 365 días del año con una batería pequeña, como puede ser la del LG de 7 kWh, consiguen a lo mejor de 365 días pasar 330 días siendo totalmente independientes de la red eléctrica. Es importante, porque esto se puede llegar a plantear, o podéis plantearlo alguno de vosotros, que es decir, bueno, ¿qué puedo hacer para aislarme completamente de la red? Para darle la patada al contador. Bueno, pasaría por dejar de ser socio, o por lo menos recibir facturas de Son Energía, pero esa posibilidad existe. A nivel técnico y legal es perfectamente viable que tú en un entorno urbano te puedas aislar de la red eléctrica, pero no es para nada recomendable. Si tenéis opción de estar conectados a la red eléctrica, permanecer conectado, porque en un sistema fotovoltaico aislado de la red eléctrica tú tienes una capacidad limitada de producir energía que depende de la potencia que instales y de la cubierta que tengas, y tienes una capacidad limitada de acumular energía. Yo muchas veces cuando hablo de las fotovoltaicas, de los sistemas aislados de la red eléctrica, hablo del agua, porque es más visual, es más tangible que la electricidad, que es algo como más abstracto, ¿no? Yo tengo un pozo que me produce agua y tengo un depósito de agua. Entonces el pozo serían las placas fotovoltaicas y el depósito es la batería. Puede pasar de que una época del año el pozo se me seque, no tengo agua. Y puede pasar de que el depósito se me vacíe. ¿Qué hago si necesito agua y tengo el pozo y el depósito que no tiene agua? Tendré que llamar a un camión cisterna. Necesitas un sistema auxiliar de energía. Con la fotovoltaica pasa en un concepto similar. Yo tengo una capacidad limitada de producir electricidad y una capacidad limitada de acumular electricidad. Se necesita un sistema auxiliar. En los sistemas aislados completamente de la red eléctrica, que son en entornos sobre todo rurales, donde no llega el tendido, se aconseja poner un generador de gasolina auxiliar. Pero en sistemas urbanos permanece conectado el contador. Te va a hacer de sistema auxiliar de energía sin las incomodidades evidentes de tener un generador de gasolina, ¿vale? Bueno, la fotovoltaica produce electricidad de diferente manera a lo largo del día y depende también de la época del año y de la climatología que nos encontremos en ese momento. Es decir, la capacidad de producir electricidad dependerá de muchas variables, todas ellas, muchas de ellas incontrolables, ¿no? La única variable que en realidad podemos controlar es cuándo sale el sol por el horizonte y cuándo se pone, porque eso es exacto. Todo lo demás es variable. Es cierto que nosotros, por ejemplo, para hacer los cálculos del rendimiento de este tipo de instalaciones, nos basamos en software de ingeniería, que es lo que hace recopilar medias de producción anual en Andalucía, recogido por puntos meteorológicos en los últimos 10 años. Podemos basarnos en medias de radiación que se recogen todos los años para extrapolar el rendimiento energético que puede darnos una placa, ¿vale? Porque el sol es muy predecible y dentro de lo que cabe, y si no se desmadra el asunto, la climatología también, ¿vale? Entonces todo esto es muy predecible. Ahora, acabamos de pasar el solsticio de verano. El solsticio de verano es la noche de San Juan, el día más largo del año, la noche más corta. Evidentemente en esta época del año las instalaciones fotovoltaicas producen más energía porque tenemos más horas de sol. En invierno las instalaciones fotovoltaicas producen menos energía porque tenemos sencillamente menos horas de sol. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos en sistemas fotovoltaicos o cuando pensamos en una cosa muy habitual, que es aprovechar la energía fotovoltaica para alimentar la climatización de la vivienda, ¿vale? Tenemos unas horas de sol donde esta energía es producida por nosotros y siempre es recomendable aprovechar esa energía para hacer los esfuerzos de climatización de la vivienda, tanto en verano como en invierno, ¿vale? No solo depende de las horas de sol que haya mayor o menor producción fotovoltaica, evidentemente depende también qué pasa un día de lluvia. Un día de lluvia las instalaciones fotovoltaicas producen electricidad porque suele haber radiación en el ambiente, suele haber cierta luminosidad, pero producen menos y producen de manera más irregular a lo largo del día. Y también las instalaciones van a depender obviamente del impacto que tenga el sol sobre la placa. Las placas fotovoltaicas, vamos a poner por ejemplo en el ejemplo que tenemos de los kits, tenemos ofertado para la campaña de Son una placa de 380 vatios monocristalina. Son de 1 metro de ancho por 2 de alto.
Este módulo, y si queréis ahora los compañeros ya pasamos estas cartulinas para que podáis echarle un vistazo, ¿no? Estos módulos hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Que yo diga que ya hay un módulo de 380 vatios solamente es una referencia nominal. Es decir, el módulo, por una parte, esos 380 vatios es una referencia recogida en laboratorio. Nosotros solemos poner el ejemplo de que esto es como la velocidad punta de tu coche, que marca el fabricante, pero que solamente puedes coger en condiciones muy especiales. Tendrás que irte a un circuito con una recta muy larga, con el suelo plano o en pendiente, con el coche en perfecto estado de puesta a punto, ¿vale? Y aún así, a lo mejor ni siquiera te acercas a recoger la velocidad punta del vehículo. Es como la velocidad de la fibra en casa. Te dicen una cosa, pero en realidad llega a otra, porque además los datos van fluctuando, ¿no? Una placa de 380 vatios nunca te va a dar 380 vatios, porque solamente son condiciones reproducibles en laboratorio. Lo que te puede entregar es, y dependiendo ya de las condiciones de instalación, del momento del día, de la limpieza de la placa, de la temperatura, de la humedad, de la polvo sahariano que haya en altas capas de la atmósfera, de todo eso va a depender que la placa, en vez de darte 380, que nunca te lo va a dar, te dé picos, dependiendo de la época de año, máximos alrededor de entre un 15 y un 20% por debajo de la potencia de la placa. Es decir, una placa de 380, el pico real máximo que te puede entregar son 320, 330. ¿Vale? No esperemos y que en todo momento nos produzca siempre toda esa potencia, eso tampoco va a pasar. Cuando pasa, las placas fotovoltaicas cuando producen más electricidad es cuando los rayos solares impactan de manera perpendicular sobre el módulo, porque están ocupando toda la radiación, ocupa toda la superficie del módulo. Ese es el momento en el que más produce una placa fotovoltaica. Ese momento se suele dar a la 1 del mediodía aproximadamente, que es cuando el sol se encuentra en lo más alto en el horizonte, ¿vale? En ese momento la placa fotovoltaica es cuando producirá lo máximo. A partir de la 1 aproximadamente del mediodía irá descendiendo la producción fotovoltaica, ¿de acuerdo? Ya depende de otras cosas y ahora comentaré un poquito este tema porque sí es muy importante para saber el rendimiento de la instalación. Si yo tengo el módulo fotovoltaico a 10 grados de inclinación, ese módulo me va a dar mejores picos de producción en verano. ¿Por qué? Porque el sol, ahora mismo no, pero el sol en verano está casi perpendicular sobre la superficie, ¿vale? Como tengo la placa casi en perpendicular sobre el sol, en verano ese módulo a 10 grados es cuando me va a dar más producción. Pero en verano, en el invierno que diga, me va a dar menos. ¿Por qué? Porque el sol está más bajo sobre el horizonte y los rayos van a impactar de manera más tangencial sobre el módulo. Va a producir menos potencia pico, ¿vale? Muy importante, más importante que la inclinación o la orientación, la cual siempre debemos buscar el sur. Más importante que estas dos cuestiones es la sombra. Las sombras anulan toda la producción del conjunto en la instalación, ¿vale? Dependiendo del tipo de equipo, ahí está la opción, y ahí lo tenemos, la opción de los optimizadores, porque ¿qué es lo que pasa? La fotovoltaica normalmente trabaja como un equipo. Yo tengo a lo mejor 10 módulos, y esos 10 módulos trabajan como un equipo unido. Si uno se ve afectado por una caída de rendimiento, por una sombra, afecta a todo el conjunto, ¿vale? Esto se produce por cuestiones de tensión, intensidad y cómo vienen conectados los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Por cuestiones eléctricas. Hay que tener mucho ojo con lo que nosotros llamamos los relojes de sol, ¿vale? Los relojes de sol son mástiles, como una farola, como una antena, como una chimenea de casa. Un reloj de sol va a barrer una superficie todos los días, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta separar. El tema de la sombra es absolutamente importante y es lo más decisorio a la hora de saber si una instalación es viable o no es viable, ¿de acuerdo? La sombra de un edificio de al lado, la sombra de un árbol, ¿vale? No interesa, evidentemente, si lo entendemos nosotros, poner una instalación fotovoltaica que no rinda o que no rinda un mínimo, ¿no? Independientemente de la intencionalidad o de la voluntad de querer hacer una instalación fotovoltaica, evidentemente se pueden hacer instalaciones sin esperar mucho rendimiento de ellas, pero no estamos en Alemania, donde tú a lo mejor esperas 200 días de lluvia. Estamos en Sevilla, estamos en Córdoba, en Huelva, en Cádiz,
tenemos la opción de aprovechar esta energía para una cuestión muy importante que no se suele decir. Yo suelo comentarlo mucho, hay 4 o 5 cosas que damos por sentado cualquier humano en la vida. Es el techo, es la comida, es el agua y es el wifi y la electricidad, ¿vale? Lo que no reparamos muchas veces es que prácticamente del techo, de la comida, del agua y del wifi depende la electricidad. Eso es. Y no podemos ser más dependientes de otros que teniendo la electricidad en manos de otra compañía. Todas vuestras compañías eléctricas, a quien son paga la electricidad es Endesa, ¿vale? El tener un sistema fotovoltaico en casa no significa solo el discurso de cuidar el medio ambiente, que es cierto, estamos eliminando los residuos, estamos contribuyendo al cuidado del planeta, a frenar el cambio, ¿no?, climático que tenemos encima. Estamos empoderándonos, estamos haciendo que la energía sea nuestra, no de otro. Y eso cambia la mentalidad cuando uno tiene un sistema fotovoltaico. Cambia la manera de pensar cuando la energía es tuya y no es de otro, ¿vale? Entiendo que tenéis muchas preguntas. Voy a hacer una breve introducción de cómo funciona la campaña de Son Energía y los pasos que hay que llevar a cabo, ¿vale? Y damos ya pie a una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, grosso modo, la campaña de Son Energía, para que podáis acceder a la campaña necesitáis inscribiros. No me he traído papel, lo veía un derroche, la verdad, porque toda la información está muy bien explicada en internet y me parece una tontería entregaros papeles y tal, ¿no? Toda la información la tenéis en la web de Son, ¿vale? Y ahí podéis tener acceso a los kits, a todas las condiciones de la campaña, etcétera, ¿no? Bien, hay un primer paso, que es la inscripción, ¿vale? La inscripción cuesta 150 euros. Si hay un rechazo voluntario podéis retornar esa inscripción en un momento dado, ¿vale? Leeros bien las condiciones generales, hay una serie de supuestos en los cuales si hay un rechazo técnico, un rechazo voluntario, ¿vale?, podéis recuperar esa inscripción, ¿vale? La inscripción, parte de ella, 100 euros se descuenta del coste final del proyecto, ¿vale? 50 euros se los queda Son Energía en conceptos de gestión, ¿de acuerdo? Pero 100 euros se van a descontar del precio final que veis en los kits. Una vez os inscribís, en un plazo máximo de 10 días, nosotros nos ponemos en contacto con vosotros, ¿vale?, para empezar a hablar, ¿vale? La idea es presentar la propuesta. Se revierte, me parece que tú ya es un poquito ya... Hay un documento de condiciones generales, Pedro, que viene muy bien explicado. Sí. Mira, si no es técnicamente viable, te devuelven entero los 150 euros. Ahora, si tú te das de baja, solo te devuelven 100, porque los 50 se lo queda Son Energía como gasto de gestión. Eso es. Sí, pero hay un paso que creo que también es la renuncia voluntaria antes de la visita técnica, de que tú puedes renunciar, creo, de todas formas viene ahí especificado. En ese sentido es importante. Nosotros lo hemos encontrado y hemos encontrado eso, o 100 o 150. Sí. Otra cosa no. Es importante en este sentido, si estáis dudando de si inscribiros o no, para poder tener acceso a una oferta personalizada, de que en un momento dado preguntéis a nosotros, a Quantum Energía Verde, si es viable vuestra instalación, ¿vale? Así que si alguno tiene duda de si es viable o no, ¿por qué? Porque vivo en un bloque, vivo en un socavón, porque tengo rodeado de torres, ¿vale?, de casas en la sombra, ¿vale?, muchos a la sombra. Si desde luego tenéis una cubierta de teja o una cubierta plana y no tenéis aparentemente problemas de sombreado, o sea, si queréis hacerlo, lanzaros y escribiros, porque os vais a beneficiar de una campaña que al fin y al cabo se trata de daros el mejor precio que es posible para este tipo de inversión. Nosotros nos ponemos en contacto con vosotros y os personalizamos una oferta. La oferta además es tan personalizable que de hecho vamos a hacerlo en base a vuestros consumos reales, ¿vale? Son Energía tiene acceso a, evidentemente, pues a los consumos reales para facturar la luz, etcétera. Y entonces nos van a proporcionar esos consumos reales de la vivienda para haceros una oferta muy personalizada, ¿vale? Nosotros a la hora de hacer las propuestas fotovoltaicas nos basamos sobre todo en dos cosas.
Uno es en la cubierta que tenéis disponible y en qué espacio es aconsejable, viable instalar módulos fotovoltaicos, y la otra es en la inversión económica. Obviamente podéis tener la idea de hacer una instalación pues de X potencia, bueno, es la inversión que podéis, por razones múltiples, porque creéis que es lo que puede entrar o lo que necesitáis, etcétera, etcétera. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes buscar el punto óptimo de inversión. El punto óptimo de inversión es donde no me quedo corto ni tampoco me paso, ¿vale? ¿Y por qué es interesante eso? Porque vas a amortizarlo en el mismo espacio de tiempo que si te haces la instalación más pequeña, y a lo mejor disfrutarás de muchas más ventajas y de mucha más libertad de consumo. Hay que uno que tener en mente, y entiendo que seguro es la voluntad de todos nosotros, de cambiar los coches de combustión por coches eléctricos, ¿vale? Es muy probable de que esto a lo mejor no es este año, a lo mejor el año que viene, pero a lo mejor sí dentro de 5 o 6 años, dentro de 10 años, ¿no? Esa instalación fotovoltaica va hasta ahí. ¿Qué concepto más brutal el pasar de depender de la gasolina a producir el combustible de tu vehículo en casa? Y eso es un paso que podéis dar con un sistema fotovoltaico. Evidentemente, al final un vehículo eléctrico es un electrodoméstico más de casa, ¿vale? O sea que siempre tened en mente y pensad en ese futuro relativamente inmediato de qué queréis proyectar al futuro, porque os interesa, os puede interesar ir un poquito más allá de la inversión, porque tiene unas condiciones económicas brutales que dentro de 3 o 4 años querer aumentar la inversión porque os va a salir más caro, ¿vale? Hay lo que se llama un coste de oportunidad. Os va a salir más rentable una inversión un poquito más grande ahora que dentro de un tiempo ampliar esa instalación, aunque obviamente a futuro tendréis esa opción de ampliar tanto en módulos fotovoltaicos como en baterías. Nosotros nos llegan vuestras inscripciones, actualmente tenemos 20. Hemos empezado ya, empezamos realmente hace 2 o 3 días a llamar a los primeros usuarios y primeros inscritos. Hay un cupo inicial de 50 instalaciones, ¿vale? Obviamente seguramente no todos los que se apunten sea viable desarrollar el proyecto, ¿vale? Y algunos de estos 20 que hemos contactado en algunos casos no es viable porque no cumple condiciones técnicas de funcionamiento adecuado de la instalación. Pero bueno, os inscribís, os ponemos en contacto, os personalizamos, hablamos con vosotros, resolvemos las dudas, nuestros compañeros resuelven las dudas de que tengáis sobre la instalación, os diseñamos una instalación a medida de vuestras necesidades y también a medida de vuestra cubierta y os enviamos la primera propuesta a vuestro correo electrónico. En esa primera llamada también agendamos ya una fecha de visita, pero os enviamos ya la primera propuesta a correo electrónico para que vosotros tranquilamente en vuestra casa valoréis la propuesta que os hacemos y os leáis bien el informe, ¿no? La idea de las visitas es terminar de cerrar los últimos detalles del proyecto y poder echar para adelante el mismo, ¿no? Una vez se cierra el proyecto y se acuerda y se firma por las condiciones finales de la instalación y del contrato entre las partes, pasamos a redactar la licencia de obra. La licencia de obra es condición sine qua non para poder desarrollar el proyecto fotovoltaico, ¿de acuerdo? Nosotros nos encargamos tanto de la redacción de la licencia de obra como de la presentación en vuestro ayuntamiento. Para ello, importante, necesitaremos un poder de representación, ¿vale? Necesitamos representaros de cara a la tramitación de presentar la licencia de obra en el ayuntamiento. Las tasas de licencia de obra es lo único que queda excluido del precio final del proyecto, ¿de acuerdo? Las tasas de licencia de obra os las facilitaremos para que podáis abonarlas en alguno de estos puntos. Y procederemos con la instalación y el proyecto cuando se cumplan 2 condiciones, una general y otra particular. La general es que reunamos entre 15 y 20 proyectos para poder ejecutar y la particular es que tengáis la licencia de obra aprobada, ¿de acuerdo? Y vienen especificados los pagos, ¿vale? Pero simplemente os lo resumo. Podéis financiar la instalación, importante, ¿vale? Tenéis la opción de poder financiarlo. En muchos casos, ya lo veréis, si financiáis la instalación y pagáis una cuota, seguramente la cuota mensual esté por debajo de lo que vais a ahorrar ese mes. Es decir, que puede ser en la mayoría de vuestros casos, depende de varias cosas, del tamaño de la instalación y de vuestro consumo de la vivienda, pero si yo voy a ahorrar 60 euros al mes y voy a pagar una cuota de 40, es una inversión que se puede pagar sola, ¿vale? Tenéis las opciones de financiar la inversión.
Pedido los pagos en un 50% cuando se inicia el pedido, un 40% cuando se finaliza la instalación y se pone en marcha, y un 10% final cuando se procede con la legalización de la instalación fotovoltaica. Por supuesto, la instalación es llave en mano, ¿vale? Llave en mano quiere decir que no tenéis que preocupar absolutamente de nada, solamente del día que empieza a funcionar vuestro sistema. Nos encargamos, obviamente, de vuestra licencia de obra, de la configuración y el pedido de vuestros materiales. Nos encargamos de todas las agendar la fecha de instalación que os venga bien, del diseño del proyecto, y una vez puesto en marcha la instalación, de poner en marcha la monitorización, de proceder al proceso de legalización con la Consejería de Industria, ¿vale? Ya os queda para vosotros, finalmente, aunque bueno, yo entiendo que será también un trabajo que hará conjuntamente Son Energía en paralelo con vosotros, que es proponeros la tarifa con fotovoltaica compensación de excedentes, ¿vale? Son las tarifas acordadas en la última asamblea, que además han supuesto un bajón importante con respecto a las tarifas anteriores, ¿vale? Y es una tarifa que es competitiva, ¿vale? Yo os recomiendo tarifas de discriminación horaria. Pagamos caro durante el día, que es cuando me estoy ahorrando con la fotovoltaica, y si tengo que consumir por la noche, pago barato, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho esto, por mi parte, sí, una tarifa de discriminación horaria, pagas caro durante las horas de luz del día, o durante la mayoría de horas de luz del día. Pero si tienes una instalación fotovoltaica que te está haciendo gratis esas horas caras, lo demás lo pagas a hora barata, a hora valle. Pedro, sí. Son Energía, el periodo de luz más caro ahora en verano empieza a la 1 de la tarde hasta las 11. Correcto. O sea, De la noche. hasta La una mañana, estás eso es. consumiendo barato y además con la placa. Efectivamente. Efectivamente, de 1 a 11 en verano y en invierno de 12 a 10. 12 a 10. No, Y la cuesta- han dejado para el año que viene, no para abril, ¿no? ¿El qué? Los cambios de El tarifa. cambio lo han dejado para abril del año que viene. Abril del año que viene, la han pasado. Para abril. Y Bueno, todavía fíjate, está un poco en el año. Sí, y fíjate que Todavía. yo escuché hace una semana en marzo, tú ya me dices abril. Yo creo que es abril. Y ya veremos. Se dijo 1 de noviembre de este año, después va pasando para atrás. A ver si no llega. Porque nosotros que ya no sabemos lo de la discriminación está ahora. Sí, no, para aprendernos otra. es un poco lío, la verdad, esa tarifa. Se supone que tiene sus ventajas. Pero no lo tienen claro ellos tampoco, porque si están dando tantos plazos, Ellos pero tienen las ventajas para la compañía, Claro. no para los usuarios. claro. Muy bien, si queréis, si alguna persona se tiene que ir en breve y quiere hacer una pregunta antes de... Yo quería preguntarte, yo creo que a todos nos interesa, es saber el tema de plazo, cuando calculáis empezar la instalación. Bueno, como comentaba, nosotros ahora mismo tenemos 20 inscritos, ¿vale? En principio tenemos que llegar, o el objetivo de la campaña es llegar a 50. Nosotros, nuestra idea es cubrir cierto cupo de instalaciones ya en proceso y después que coincida de que varias instalaciones tengan la licencia de obra aprobada para empezar los proyectos. Yo creo que en el mejor de los casos estaríamos hablando de la segunda quincena de agosto. En el peor de los casos empezaríamos en la segunda quincena de septiembre a realizar las instalaciones. ¿Vale? Sabiendo de que, oye, tenemos que reunirnos, acordar ofertas, vale, tal, presentar licencias de obra, los ayuntamientos van muy lentos, están teletrabajando, se van de vacaciones, tenemos mucha experiencia. Alguien era de Espartina, ¿no me parece? Espartina tarda una media de 5 meses en resolver una licencia de obra. Y Alcalá según le dé. Alcalá según le dé, efectivamente. Vamos, de hecho... En Alcalá ha habido gente que ha tardado un año en conseguir la licencia de obra. Mi hermano. Son licencias de obras menores en la mayoría de casos, pero sí. En Córdoba, ¿hay alguien de Córdoba capital? Declaración responsable. Tú puedes hacer en teoría la licencia al día siguiente. Córdoba, pero no declaración responsable. ¿Sí? Hostia, pues eso es buena información, ¿eh? ¿Cómo? Lo voy a confirmar. Eso ya va por ayuntamiento. Que el municipio... yo vivo en Vale, Córdoba, vale, pero sí. La instalación sería... Sí, en otro municipio de la provincia, ¿no? Vale. ¿Preguntas? una cosa. He respondido, ¿no? Perdona, compañero.
más o menos los plazos, si todo va correcto. Repito, segunda quincena de agosto, mejor de los casos, si no, seguramente segunda quincena de septiembre para empezar con las instalaciones. ¿Cómo actúa exactamente? Esa placa es buena pregunta esa. En realidad es una respuesta muy técnica. Lo recomendable es, en cualquier caso, y así lo recomiendan todos los fabricantes, lo recomendamos nosotros porque tenemos mucha experiencia con el tema de los optimizadores, es no pongas el optimizador a un solo módulo, pónselo a todos. Son 60 € cada uno. Sí. Si son 5 placas. Sí, lo que pasa es que hay que mirarlo en cada caso, ¿vale? Pero normalmente poner un optimizador a un solo módulo puede hacer que cuando ese módulo no esté en sombra, incluso sin estar en sombra, todo el sistema funcione peor de rendimiento. Los optimizadores, a ver, los sistemas fotovoltaicos se conectan lo que se llaman en serie. Esto quiere decir que mantiene la intensidad de la corriente eléctrica, pero multiplica la tensión del sistema. Los inversores funcionan en un rango de intensidad y de tensión. Si tú funcionas dentro de ese rango de tensión e intensidad, el sistema fotovoltaico funciona estupendamente. Si te vas fuera de ese rango de tensión e intensidad, entonces el sistema fotovoltaico puede caer en su producción hasta un 80 o un 90%. Cuando una placa está en sombra, está alterando la tensión de todo el circuito y hace un efecto multiplicativo con los demás que puede hacer que la tensión de todo el conjunto se reduzca un 90% y haga que dentro del inversor no llegue el suficiente grado de tensión, voltaje, para que el sistema arranque. Eso es el problema que hay muchas veces cuando se trabaja con optimizadores, que este es el que tengo en sombra. Bueno, ya te digo que hay que verlo en cada caso. Yo te aconsejo en ese caso de que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestra web, nuestro teléfono, que es muy importante también que nos digas si viene para evaluar la campaña de Swan Energía y nosotros haremos un primer asesoramiento para ver si es viable o no la instalación de tu cubierta y qué problemas tendría y qué cosas habría que considerar. Y otra cosa es electrificado. Es un tejado a 2 aguas y uno tiene orientación noroeste y el otro suroeste. Sí. ¿Es posible partir del número de placas 14 que sería? Si tenemos orientaciones, podemos buscar orientaciones sur, sí es posible. Si tenemos un tejado... Se puede buscar la oeste y suroeste y esa no tiene problema. Se puede inclinar. Perfecto, sin problema. Lo que pasa es que la pregunta es que si yo pongo en un solo lado, la mitad del día estoy sin producir. Es una buena cuestión eso también. Que si produce correctamente, si yo pongo 5 placas en el oeste y 9, o sea, 5 en el este y 9 en el oeste. Sí. Vale, ahí hay varias cuestiones. Uno es, como he comentado antes, las placas fotovoltaicas funcionan en equipo. Si una se ve afectada por la sombra, afecta a todo el conjunto. El mínimo de módulos que uno tiene que configurar en un equipo son 5. Si ya dentro de una orientación ponemos menos de 5 módulos, problemas. 5 iguales, misma orientación, misma inclinación. Entonces podemos tener 5 módulos mirando en un sitio y 5 módulos mirando a otro, pero como mínimo 5 en cada equipo. Si no podemos poner, podemos, pero te va a funcionar mal. Puedes poner 5 mirando hacia un lado y 3 mirando hacia otro, te va a funcionar todo mal todo el conjunto. Como le afecta el reloj solar, tendrían que ser 6 o valen los 5 con el optimizador. Bueno, claro. Son muchas cosas particulares. Sí. Mira, hay una cosa que sí has dado que a mí me parece muy importante y relevante, que es un poco las dadas de soslayo, pero nosotros tenemos eso mucho en cuenta. Si yo tengo una cubierta de X características, problemas de sombreado, una cubierta inclinada hacia allá, otra hacia acá, yo siempre le digo a mis clientes, prioriza la estética sobre el rendimiento. El rendimiento máximo de una instalación fotovoltaica la consigue cuando las placas están orientadas al sur perfecto a 37,5 grados de inclinación. Ese es el punto de máxima producción de una placa fotovoltaica a la latitud en la que estamos. Pero vas a tener una instalación durante más de 25 o 30 años en el mismo sitio. Prioriza la estética. Rendir te va a rendir. Quizá no te rinde si tuviese todo orientado al sur perfecto, pero es que va a estar durante más de 25 o 30 años en la misma disposición. Y es aconsejable que una vez uno hace ya la inversión y hace la instalación, no la muevas de sitio.
Nosotros recomendamos, no solo por esta cuestión, hacer instalaciones que, aunque no tengan el subperfecto, ¿vale?, adecuarnos a la cubierta para que quede también dispuesta de una manera relativamente estética, ¿vale? Yo no soy objetivo con las instalaciones fotovoltaicas, es decir, yo donde vea placas las voy a ver bonitas, ¿vale? No lo sé, ¿vale? Pero hay cosas que se pueden hacer mejor y otras cosas que se pueden hacer peor. Obviamente es vuestra vivienda y es vuestra decisión. Sí es cierto de que hay ayuntamientos, Valverde del Camino, por ejemplo, en Huelva, que no te permite poner las placas de otra manera que no sean o coplanares, que quieren decir posadas sobre cubierta inclinada, o en triángulos sobre cubiertas planas. No puedes hacer otra solución. No puedes ponerla en una cubierta que tenga orientada al noroeste, poner las placas orientadas hacia el sur. Valverde del Camino no te lo permite. Dos Hermanas tampoco te lo permite. No puedes hacer... Dos Hermanas siquiera te permite hacerte una pérgola de jardín, ¿vale? Una pérgola de jardín con placas fotovoltaicas. ¿Perdón? El sistema VH2, el vehículo... ¿El punto de carga para vehículos eléctricos? No, no el punto de carga, sino que además la batería del vehículo suministra la energía que interactúe. El tema, eso es una cuestión interesante también, pero realmente que tú puedas disponer de la carga de una batería para un vehículo eléctrico depende del vehículo eléctrico. No, O el software que se ponga en vivienda. no, porque los fabricantes de vehículos eléctricos restringen la posibilidad de que puedas usar o no la batería del vehículo. Hay fabricantes que sí y otros fabricantes que no lo te permiten. Por ejemplo, Tesla tiene esa capacidad. Pero la única vez que Tesla ha permitido poner en funcionamiento la batería para cargar la vivienda fue con el huracán que hubo en Puerto Rico hace 2 años. Por cortes de suministro eléctrico, dio de software, dijo a todos los Tesla que había en la isla, podéis utilizar la batería para alimentar las viviendas. Ha sido la única ocasión. ¿Sería uno o ninguno? No, en América sí hay. Ahí yo sé que hay fabricantes chinos que están trabajando con ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la batería de los vehículos eléctricos funcionan de manera muy distinta al consumo de un coche a cómo funciona en casa. Entonces, el problema que se encuentran los fabricantes, y esto es una cuestión muy técnica, el problema que se encuentran los fabricantes cuando quieres utilizar una batería de un vehículo para la vivienda es que, dados los consumos de la vivienda, te cargan la batería del coche. Y entonces hay un problema ahí de software y de hardware muy importante. Las baterías de los vehículos eléctricos no son las baterías que hay que poner en casa, aunque sea basado en la misma tecnología que es el litio. Más cuestiones. A ver, hemos oído durante mucho tiempo el tema del impuesto al sol. Sí. ¿Cómo está esa situación? Y Mejor que nunca. Mejor que nunca. Sí, pero sobre todo, en cualquier momento, dependiendo del gobierno que haya, eso puede pegar un bandazo, lo mismo que ha pegado tantos bandazos desde que empezamos con Efectivamente. Yo espero que no me... Nosotros ya tenemos una sentencia europea contra el impuesto al sol y la tenemos que Y pagar. realmente no se aplicó nunca el impuesto ese. Correcto. Es una propaganda que se ha hecho ahí que... Sí, te entiendo. Pero a lo que yo me refiero, a lo que yo me En refiero, cualquier actividad, la seguridad jurídica es fundamental. las placas madre le llamaban el segundo ladrillo. Ah, sí. En la época de las primeras renovables. Claro, que eran 25 años subvencionadas. Y luego Sí, ya una como pasada, un no pelotazo. sé qué gobierno fue y dijo a tomar viento todo esto. Empieza por P, creo. Fue el mismo gobierno que puso las primas. Bueno, cuestión, garantía. Lo que ha dicho Antonio es algo europeo, que no es algo ya español. Vale, tenemos actualmente, tú te refieres a dos épocas muy oscuras en relación a la fotovoltaica que hemos tenido aquí en España. Una es la época de las primas a las renovables, donde fijaros la cuestión, en la época de las primas renovables se quería incentivar la industria aquí en España. Estoy hablando del periodo 2007-2011, ¿vale? El Ministerio de Industria de aquella época, gobierno de Zapatero, para impulsar la industria aquí en España de la fotovoltaica, que tenía mucho recorrido y muchas posibilidades evidentes, pues propuso a fondo perdido incentivar que los parques y los huertos solares, la energía que vertiesen a la red eléctrica, la iba a abonar al Estado, nosotros, a razón de 40 céntimos el kilovatio hora. No me acuerdo de eso. Tal era el pelotazo que había huertos solares que tenían por la noche un generador de gasolina funcionando vertiendo energía a la red eléctrica. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó en aquella época? Al principio fue digamos, una
un programa que funcionó muy bien a nivel local, muchas personas, muchas familias, amigos, grupitos locales se reunieron para hacer estas inversiones de millones de euros, porque estaba prohibitiva la tecnología en aquella época, con esta promesa de que te voy a pagar 40 céntimos de kilovatio hora que viertas a la red eléctrica. Entonces estoy pagando en casa a... Bueno, estuvo mal planteado. Se quiso dar un impulso y el problema fue que se metieron fondos de inversiones internacionales, porque esto era un pelotazo, era una inversión segura. Y ahora mismo, por culpa del cambio normativo que hubo en 2011, el gobierno de Zapatero retractándose de aquella normativa, es que tenemos alrededor de entre 4 y 7.000 millones de euros comprometidos en pleitos internacionales por el cambio de las reglas de juego a mitad de partido. ¿Vale? Que por cierto, si hay que pagar alguna de esas multas, las pagaremos todos también. Claro. Que además ese tipo de multas se pagan en el déficit de tarifa, ¿vale? Este tipo de regularizaciones y demás, ¿no? Y luego viene otra época, que es la época del llamado impuesto al sol. Famoso Real Decreto 500-2015, de octubre de 2015. En ese Real Decreto se recogía el concepto de respaldo, un concepto muy movido por Iberdrola en ciertos ámbitos y que se plasmó en una ley que recogió el ministro Soria en esa ley, el famoso Real Decreto de impuesto al sol. Realmente nosotros hemos estado desarrollando proyectos tanto domésticos como industriales con esa ley vigente y nadie en España ha pagado un duro del impuesto al sol. Porque una cosa es que salga la ley, pero para que salga la ley después tiene que salir cómo aplicarla y nunca salió cómo aplicar esa ley, con lo cual nadie pagó un duro por ella. Esto me lleva, por ejemplo, a una cosa que quizá alguno de vosotros podáis tener en mente también, que es el tema de las instalaciones de autoconsumo colectivo o de autoconsumo compartido, que significa que a lo mejor tú haces una instalación en un bloque como eso, solamente una instalación y todos los vecinos se pueden beneficiar porque estamos compartiendo la energía. Tenemos la ley, pero no ha salido todavía la manera de cómo aplicarla. Con lo cual, en realidad, tú puedes llevar a cabo el proyecto porque la ley te ampara, pero no puedes ponerlo en marcha porque no sabes cómo ponerlo. No hay marco normativo para ello, o administrativo, ¿no? Real Decreto 19-2018 se deroga definitivamente el impuesto al sol y se establece la base de la ley que tenemos actualmente. Simplificación administrativa de las instalaciones fotovoltaicas. Antes era un pifostio de la leche hacer una instalación fotovoltaica, había que poner doble contador, hacer 20.000 papeleos para poner una instalación en marcha y legalizarla. Era una absoluta odisea poder legalizar una instalación fotovoltaica anterior al Real Decreto este de 2018. Y se ponen las bases también de lo que después nos llevamos todos una sorpresa, que la ministra Teresa Rivero en el Real Decreto 200-2019 mete en la compensación de excedentes, cosa que en realidad no nos esperábamos. Venga. Lo que te sobra. ¿El qué? Hasta antes de 2019, y en realidad prácticamente hasta hoy, de hecho, y no os miento, la primera factura de luz con compensación de energía que he visto aquí en Andalucía fue ayer, después de más de un año de pelea con industria, con la distribuidora, con la comercializadora, para conseguir la compensación de excedentes, ¿vale? ¿Cómo funciona? La compensación de excedentes es una cosa que nosotros siempre hemos entendido que era lo justo y lo lógico. Tú me cobras la electricidad a precio de oro, que menos que si yo te doy electricidad me des algo a cambio, aunque sea simbólico, ¿no? Y es lo que es la compensación de excedentes. No te van a compensar al mismo precio que tú compras la electricidad, eso es inviable. Pero sí te van a dar algo a cambio, aunque no sea todo el precio por la energía que tú pagas, ¿vale? Como os digo, y esto es la mayoría de instalaciones que tenemos a día de hoy, la electricidad que se vierte a la red eléctrica la regalas. Pero la compensación funciona de la siguiente manera. Si yo he consumido energía de la red eléctrica en un mes, por valor de 60 euros, ¿vale? Consumido por la noche, tengo una instalación fotovoltaica, pero la energía que he consumido por la noche, los días de lluvia y demás, ha tenido el valor de 60 euros. Y la energía que he vertido a la red eléctrica tiene el valor de 45 euros, pues de los 60 que he consumido, 45 se me restan. ¿De acuerdo? He consumido 60, he vertido por valor de 45. 60 menos 45, pago 15. Otro ejemplo. He consumido 60,
pero he vertido por valor de 80 euros. Hablo de euros, en la factura. He vertido por energía por valor de 80 euros. Bueno, pues de los 60 euros que he consumido, como he vertido más de ese valor, 60 se me anula. Y si, ¿qué pasa con los 20 euros que van de 60 a 80? Se pierden. ¿Vale? Se los quedan de ese. Esto quiere decir, por una parte, dos cosas. Uno, la factura de la luz nunca te va a salir a devolver. Nunca te va a salir, oye, pues Son Energía te va a ingresar este mes 20 euros. No va a pasar. Y lo segundo es que lo máximo de rendimiento económico que puedes conseguir con una instalación convertida a la red eléctrica es pagar la potencia contratada. El término fijo y los impuestos asociados al término fijo. Más los cánones de enganche. Sí, por supuesto. Que tiene el de que te suministre y además el de devuelto, ¿no? Ese canon sigue vigente, ¿verdad? Sí, son los peajes de acceso asociados a lo que es la tarifa que pagamos por potencia, el impuesto eléctrico, el alquiler de equipos y el IVA. Creo que se valora. En el mejor de los casos, lo que pagaríamos sería el mínimo. El mínimo. Yo pongo el ejemplo de apaga tu casa un mes, apágalo todo, cierra la casa, baja todo el cuadro eléctrico, apaga la nevera, apágalo todo. En la factura que te llega al final de mes es lo mínimo, que es pagar la cometida, que es pagar la potencia que tienes contratada. En principio, lo máximo que puedes conseguir con la compensación de excedente es ese escenario. O sea, una factura de 15 euros. Ya, sí. Mínimo. En todo el que quiera solicitar compensación, porque solicitar la compensación es voluntaria, ¿eh? Sí, pero eso nos encargamos nosotros. Y ahora voy un poquito al proceso ya. El estudio que se haga de las placas que tú necesitas y Lo más ajustado es posible. absurdo que esté Sobredimensionado, efectivamente. Todo para dar lo menos, claro. Bueno, es que claro, luego hay una serie de juegos ahí muy interesantes. Pero el punto óptimo de inversión, ese punto en el cual yo estoy cubriendo la demanda, vierto a la energía eléctrica, lo cual quiere decir también de que tengo muchas posibilidades de seguir optimizando, seguir metiendo consumos que antes no tenía, que me restringía. Al final, lo que me transmiten los clientes que llevan muchos años con instalaciones fotovoltaicas es que, como tan seguro el ahorro y la amortización de la inversión, porque lo ven todos los meses, al final lo que les ha quedado es vivir con mayor comodidad, con mayor libertad en casa. Y están más despreocupados del consumo de la vivienda, de la climatización, etcétera. Viven más tranquilos, en general, por tener este tipo de tecnología en casa. Y eso... Bueno, quería un segundito, termino de responder al compañero el proceso. te pagan, digamos, de compensación es recibir los vatios que tú aportes, que tienes en la red, es lo mismo, la misma cantidad por la que tú has pagado por él. Se trata de encontrar un balance. No hay un precio fijo, sí, que se va regulando. Sí, hay la tarifa que publicó ayer mismo Son Energía. No sé por cuánto tiempo tiene la validez, supongo que va hasta la próxima asamblea. Pero tú pagarías energía con discriminación horaria a 14 céntimos en horario punta, a 7 céntimos en horario valle, eso es lo que tú consumes, y verterías a 5 céntimos el kilovatio hora. No se compensa económicamente. No es una compensación kilovatio por kilovatio. Es precio, precio de la energía vertida y precio de la energía consumida. Y además no te lo guardan para el mes que viene, te quedas con el... Es un ajuste mensual. Eso es. Mensual. 5 y 7 o 14. Oh, y 7 a 14, correcto. ¿Y la previsión es que vaya bajando el precio del kilovatio que tú? No, todo lo contrario. Cuanta más cara esté la electricidad, más te van a pagar, valdrá la energía que tú viertes a la red. Depende de cómo se marcan los precios de la energía. Esa es una grandísima pregunta. Eso no es para hoy. Un segundito. Proceso de legalización y solicitud de compensación de excedente, que ha quedado en el aire y quiero responderla.
Nosotros como empresa instaladora, así lo marca la ley y la normativa, lo que nos queda cuando nosotros ponemos en marcha una instalación es comunicar a la Consejería de Industria la puesta en marcha de esa instalación fotovoltaica, ¿vale? Se tienen que presentar una serie de documentaciones y solicitamos en la mayoría de casos, a menos que haya alguno que expresamente diga, bueno, pues no me quiero compensar, quiero regalarla, ¿vale? Pero lo normal es compensar. Nosotros informamos y registramos esta solicitud de compensación de excedente en la Consejería de Industria. Legalmente hablando, a partir de esa comunicación, tu instalación está perfectamente puesta en marcha y no tiene ningún problema legal, ¿de acuerdo? Ahora, y esto es muy importante, a partir de ahí nosotros, tanto la empresa instaladora como el cliente, le pierde el rastro al proceso administrativo que viene a continuación, ¿vale? El proceso administrativo que viene a continuación es, nosotros informamos a la industria, Industria comunica a distribuidora, que será Endesa en la mayoría de vuestros casos, porque es la que tiene vuestros contadores, y Endesa comunica a Son Energía. Y Son Energía se pone en contacto contigo para ofertaros la compensación de excedente. Y tú ya en ese punto acuerdas con Son Energía una tarifa de compensación de excedente, ¿vale? No sé en este punto cómo actúa Son Energía, la verdad, yo entiendo de que en el momento en que nosotros procedamos con la legalización y sumamos los documentos de la legalización de vuestra instalación, inmediatamente después, porque Son tiene capacidad para ello, nosotros no tenemos detrás ninguna comercializadora, nosotros como empresa instaladora, ¿vale? Entonces, en ese sentido el cliente está un poco más desamparado, pero vosotros tenéis a Son detrás, ¿vale? Entonces Son va a velar por vosotros, por vuestros intereses y por si tenéis la instalación y ya está legalizada y tenemos aquí papeles que lo demuestran, pues entiendo de que acelerará todo el proceso para que os beneficiéis de la compensación en la siguiente factura. Ahora voy contigo. ¿Cuánto tiempo está establecido más o menos la rentabilización de la instalación? La amortización de la instalación. Y luego en cuanto a la factura, ¿cuánto puede suponer de media más o menos el ahorro? Sí, bueno, depende de cada caso, evidentemente. Para los precios que tenéis, ya os lo digo, porque seguro que algunos de vosotros habéis informado, incluso algunos me consta de que han tenido presupuestos nuestros. El precio que tenéis de la campaña, esta de Son Energía, es inmejorable, es súper competitivo, muy competitivo. Esto hace evidentemente de que el plazo de amortización en todos los casos se reduzca independientemente de lo que es tu factura de luz. Obviamente la instalación fotovoltaica te va a repercutir en un ahorro en la factura de la luz, con eso amortizas la inversión. Bien. Con estos precios ya depende un poco de qué factura de luz tenga, de qué consumos tenga, ¿vale? De cuál sea el tamaño de la instalación. Pero con esto, por lo que hemos estado viendo, los periodos de amortización, en el mejor de los casos pueden ir de 3 hasta un máximo de 7 años, con estos precios. Para una instalación que tiene una vida útil de más de 25 años. Sí, que en el caso de una vivienda de 2 personas se le ve mucho menos la rentabilidad a la instalación, ¿no? Sí, hombre, luego hay muchas cosas que van a depender de ello. ¿Estáis por el día en casa? Si estáis, por ejemplo, los hábitos de consumo son muy importantes. Normalmente una familia de 4 miembros, en una vivienda de 100 metros o 120 metros cuadrados, consume de media unos 4.000 kilovatios hora al año. Yo en ese tipo de casos recomendaría una instalación de entre 3 y 4 kilovatios de potencia, ¿vale? Pero bueno, luego depende de varias cosas. La instalación fotovoltaica produce energía durante las horas de luz del día. Te interesa aprovechar esa energía. Muchos de nuestros clientes, lo mismo, no están en casa, ahora mismo muy típico de verano y también muy típico de invierno. Pareja, joven, con niños. A lo mejor él llega de trabajar a las 3 y ella trabajar a las 5. Él llega de trabajar a las 3, viene a recoger los niños, imaginaos ese típico día soleado de invierno pero un frío que te caga, ¿vale? Y llegas a casa y la casa es una nevera. Pues muchos de nuestros clientes lo que hacen es programar la climatización por la mañana, que no hay nadie, y todo el esfuerzo energético de climatizar la vivienda me ha costado 0, tanto energéticamente como en la factura de la luz. Llego a casa y tengo la casa calentita. O en invierno, en verano, tengo la casa fresquita. Ya depende de cómo trabajéis en sinergia la fotovoltaica con los elementos que hay en casa, ¿vale? Ya veréis, ¿vale? Si os apuntáis, yo os animo a que os escribáis y demás y que valoréis una instalación para vuestra vivienda.
Tenemos unos informes y todo nuestro equipo técnico comercial da una información muy profunda, tenemos mucho conocimiento del producto y asesoramos también una vez puesta en marcha la instalación, ¿vale? También podéis consultarnos, tenemos un servicio de asistencia técnica que funciona muy bien también podéis consultar con el comercial y obviamente siempre hay tips, siempre hay ¿cómo se dice? Recomendaciones, consejos, ¿vale? Para aprovechar todo eso, ¿no? Muy importante. Hay una cosa que no viene contenida en los kits de base. Ahora voy contigo, no me olvides. El Energy Meter, ¿vale? El Energy Meter está ahora mismo fuera de los kits, es un añadido, ¿vale? Pero nosotros no concebimos una instalación sin ese dispositivo. Si tú tienes una instalación fotovoltaica, hay un sistema de monitorización. Si tú tienes nada más que, si tú te haces la instalación sin el meter, lo único que ves de tu sistema de monitorización es la curva de producción fotovoltaica, ¿vale? Vas literalmente a ciegas. Una de las cosas más interesantes y que a todo el mundo le encanta, les flipa cuando lo ve, es ver el consumo. Porque si no, ¿cómo sabes que ese aparato que acabas de encender, cuánto consume? ¿Cuánto me ha cubierto la instalación fotovoltaica de ese consumo? Vas a ciega. Te llega la factura de la luz, pero no sabes exactamente porque no tienes con qué compararlo. Es más, muchos de nuestros clientes, cuando tienen malas lecturas estimadas y demás, tienen ahí de referencia todas las lecturas históricas de tu sistema de monitorización particular. Pero es fundamental para poder optimizar la inversión, para saber cómo funcionan los aparatos eléctricos de casa, que es una sorpresa siempre. Para saber cómo funciona también el sistema fotovoltaico en relación a tus aparatos y todo eso, saber el consumo de tu vivienda. Es fundamental. Entonces, obviamente no, si quien quiera hacerlo sin esos datos, lo puede hacer, ¿vale? Pero es un absurdo a ir con una instalación y estar a ciegas, sin saber exactamente qué es lo que te está cubriendo, qué no, qué pasa si enciendo este aire acondicionado, cuánto vas a ciegas si no tienes ese dispositivo. Cambia monofásico si tienes todos los electrodomésticos monofásicos. No. De todas formas, ¿qué uso dais a esas máquinas de climatización? ¿Y qué potencia tenéis contratada? Claro. No de la trifásica. Claro, porque la trifásica me dijeron que tenía que tener. Más baja no se puede. Sí. la máquina de aire. Exactamente, no te compensa cambiar las máquinas de aire. Es más inversión. Pero bueno, quizás lo que te ahorras por irte a un sistema, esto es muy típico, ¿eh? Lo que te ahorras por irte a un sistema monofásico lo compensa, un sistema fotovoltaico monofásico, que te sale una inversión menor, lo compensa esa diferencia de precio cambiando el sistema de climatización de casa. Pero obviamente es una cosa que tienes que evaluar. Además las máquinas no a ver, simplemente un detallito. Sí. Sí. No, si venís por y para la campaña, no tenéis que inscribiros para que podamos ofertaros, ¿vale? Me gustaría saber si me compensa o no me compensa. Todo esto me está diciendo que tú me haces el estudio si me inscribo. Si luego no me interesa, pues no me interesa, y entonces para que me he inscrito, ¿no? Sí, entonces un poco la pescadilla que se muerde la cola. Creo, porque esto viene... Sí. Nada más una cosa, porque yo, o sea, en mi instalación yo consumo bastante poco, entonces yo lo que digo, bueno, a mí esto yo tardo, como dice la señora esa, 20 años en amortizarlo. Entonces, claro, antes, aunque sea muy interesante y todo esto, yo quisiera tener una idea de magnitud de precio, para saber si me interesa o no. Me interesa, o más o menos, entonces me inscribo. Si no me interesa de ninguna forma, es que ni me molesto ni molesto, ¿me entiendes? Evidentemente. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Si es que tiene solución. Sí, la solución es sencilla, es simplemente que os pongáis en contacto directo con nosotros a través de nuestra página web, ¿vale?
nosotros haremos un asesoramiento, veremos si es viable la instalación, ¿vale? Si alguno tiene dudas de sombreado, de orientación, de colocación... De sombreado y eso no es ninguna. Pero tiene dudas de rendimiento de inversión. Rendimiento económico. Vamos, yo pago ahora mismo entre 25 y 30 euros al mes. No te compensa. Igual que yo, eso es mi pregunta. Porque de un kilovatio... Voy a ahorrar ¿cuánto? 5 euros o 10 euros. Claro. Cuanto más... A no ser que, claro, el tema del coche eléctrico, pero claro, ahora mismo... Está igual que yo. Cuanto mayor sea tu consumo eléctrico y más pagues por facturas de luz, más compensa la fotovoltaica. Pero vamos, por eso te estoy preguntando... No, y además te digo, si tú llegas a un compañero y tú le dices, mira, pago de 25 a 30 euros, todo el mundo, nosotros o cualquiera, por lo menos cualquiera, debe decirte, no compensa. Menos evidentemente de que vayas a cometer un cambio energético en tu vida. Y me refiero a aumentar el consumo. Coche. Pero si no, no te compensa. Normalmente, ¿a partir de qué factura media compensa la fotovoltaica? A partir de 60 euros al mes, de factura media mensual. ¿Vale? De 60 euros para abajo, ya hablamos de plazos de amortización que se sitúan entre los 10 y los 15 años. Es verdad que hay un precio súper competitivo de la campaña de Son, pero, o sea, podemos buscar mayor libertad de consumo, toda esta cuestión cualitativa, pero nosotros somos los primeros también que le damos mucha importancia al rendimiento económico de la inversión. Es una pequeña máquina que produce dinero, es una inversión que hacemos y tiene que tener un retorno. Mira, en relación a esto, te quería preguntar a ver qué me aconsejas, aunque yo ya casi lo tengo claro. Yo tenía una placa de energía solar que ya ha hecho crack, se ha jodido estos días, era del año 92, así que está más que amortizada. Entonces ahora me he planteado lo de hacer la instalación fotovoltaica. Aún así, ¿consideras que es interesante mantener una placa de energía solar para el agua? ¿O no compensa? No soy objetivo. No compensa. Yo ya lo he visto porque me cuesta 2.000, 2.500 euros. Pues sí. Nosotros siempre... A ver, una cuestión muy lógica. La electricidad es muy versátil. Con electricidad puedes alimentar luces, puedes alimentar el frigo, puedes calentar y enfriar agua, calentar y enfriar una estancia. Ya no compensa. Con la placa termosolar solamente calientas agua. Sí, bueno, combinarla, claro. Sí. Sí, por supuesto. Ahí lo que pasa es que yo simplemente, el espacio que ocupa la termosolar, que suele ser grande y aparatoso, es un espacio estupendo para poner placas fotovoltaicas. Tenemos la opción, no viene dentro de los añadidos, ¿vale? Pero sí hacemos puntualmente instalaciones de sistemas de aerotermia para agua caliente sanitaria, para agua de ducha y eso. Porque va muy en sinergia la aerotermia simplemente son termos eléctricos muy eficientes. Termos eléctricos de agua de toda la vida muy eficientes. Entonces funciona muy bien en sinergia con los sistemas fotovoltaicos. Todo lo que sea en resistencia de calor, tu termosolar la tendría porque necesitas un sistema auxiliar para cuando no pueda calentar el agua. Todo lo que sea en resistencia de calor son máquinas de comer energía. Y los termos eléctricos de toda la vida son máquinas de comer energía, pero a granel. Puedes tener un sistema fotovoltaico, tener un termoeléctrico, seguramente el sistema fotovoltaico te proporcione el 80% de toda la energía que necesita el termoeléctrico para calentar el agua, pero en la mayoría de casos queda poco para más. Y hacer una instalación fotovoltaica simplemente para calentar agua no tiene mucho sentido. ¿No has dicho cuánto suma? Sí, son 120 euros, 116 euros me parece que son IVA incluido, viene en el kit. Y vale. Luego, la tarifa, o sea, el paquete que se escoja, ¿compromete en algo si luego hay que cambiar? En principio es una orientación, ¿no? Es una orientación y ya está. Luego, como he dicho, los paquetes son 5, 8, monofásicos, 5, 8, 12 y 15. Es decir, si luego, por ejemplo, dice, pues mira, aquí caben o me vienen bien 10 y 8 ni 12. Correcto, sí, perfectamente, sin problema. Y luego, tema subvención. Sí. ¿Puedes contarnos cómo está la subvención? Si hay algo... Sí, claro. Porque yo estoy perdido ahí. A ver, nosotros somos
desde hace unos cuantos de años, entidad colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha estado promoviendo dentro de un programa que alguno de vosotros quizás pueda sonar, que se llama Construcción Sostenible, que era un programa que subvencionaba, por ejemplo, el cambio de las ventanas de la casa y todo eso. Por dentro de ese programa de construcción sostenible, con fondos europeos, se puso en el último trienio, es decir, años 2017-2020, se introdujo por primera vez aquí en Andalucía la posibilidad de tener cubierto por subvención una parte del coste de la instalación fotovoltaica. Nosotros hemos hecho durante estos últimos años más de 1000 tramitaciones de subvenciones para este tipo de proyectos aquí en Andalucía. El fondo se cerró en febrero de este año. ¿Vale? De todas formas, las subvenciones tienen muchas letras chicas. ¿Vale? Son una pesadilla administrativa, no tienes garantizado que te puedan dar la subvención, ¿vale? Tienes una retención a la declaración de la Hacienda. Tengo a gente esperando desde hace año y medio a hacer su instalación y que le venga la solicitud aprobada para hacer la instalación con subvención. O sea que se pueden demorar los proyectos mucho y luego te obliga a una serie de cumplimientos. Necesitas que la instalación esté durante al menos 5 años instalada en tu vivienda. En fin, hay muchas letras chicas. Tenemos mucha experiencia con subvenciones. Ahora, evidentemente, es muy tentador y es muy goloso, y desde luego nosotros cuando hay subvenciones animamos a la gente a hacer los proyectos subvencionados, porque es una manera de abaratar mucho el coste de las instalaciones. Pero ahora mismo dices que no hay. Y la cosa es que rumores hay siempre, pero nosotros no nos podemos basar en rumores. O sea, nosotros tenemos que ver un BOJA que se ha publicado, y después que salgan las bases, y después que la agencia andaluza lo publique y que lo ponga en marcha. Yo digo que en el mejor de los casos, si entran subvenciones, pasará como la última vez, entrarán en mayo de 2021 y el primer proyecto con subvención que empiece en mayo de 2021 se ejecutará en enero de 2022. Para esa época has amortizado con diferencia la instalación, haciéndolo además al precio de la campaña de Son Energía. Eso muchísimo, con muchísima más razón. Que lo que te iba a decir es que se puede solicitar al ayuntamiento, dependiendo del ayuntamiento, la reducción del IBI o por unos años. Correcto. Eso sí. Hay muchos municipios. Salió ahora en abril, salió una, no sé cómo llamarlo, unas directrices de la Junta de Andalucía para el ayuntamiento para incentivar las instalaciones fotovoltaicas a nivel municipal, porque hay muchas restricciones. Nosotros cuando presentamos licencias de obra hace 3 años al ayuntamiento, se creían que montábamos centrales nucleares en las cubiertas. O sea, era una cosa alucinante. Teníamos que ir técnico por técnico explicándole qué era la fotovoltaica. Ya todo eso está bastante superado y hay mucha experiencia, ¿no? Pero hay mucha problemática con el tema este. Se hizo unas directrices de la Junta de Andalucía en la cual se indicaba de que, oye, los ayuntamientos deberían de hacer las licencias de obras, tramitarlas por declaración responsable, que quiere decir que podemos instalar al día siguiente, ¿vale? Entre comillas. Y también está el tema de las bonificaciones en el IBI, ¿vale? ¿Hay alguno de Sevilla Capital, por casualidad? En Sevilla Capital son 30 años de bonificación en el IBI. Pero yo no me compensa, igual que Ignacio. Gasto 1000 kilovatios al año. Solo por la bonificación en el IBI, Cristina, te compensa. Solo por la bonificación en el IBI te puede compensar. Pues ya está. Porque somos 50% de bonificación en el IBI los 3 primeros años y 27 años al 30%. Joder, qué bien. Eso en Sevilla Capital. Eso en Sevilla Capital. Aquí hay que enterarse, ¿no? Alcalá me suena que no. sí que podríamos de aquí también sacarla y Tomares sí. hacer alguna petición al ayuntamiento, si somos muchos, Tomares, de alguna manera. sí, evidentemente. Tengo clientes que están moviendo peticiones en bollos de la habitación y cosas así, intentando reunir a clientes para decir, que menos que localmente también se incentive esto de alguna manera. La manera que tienen los ayuntamientos es con bonificaciones de este tipo. Tomares, creo que acaban de cambiar a 30, pero es indefinido. Puedes solicitarla
todos los años. En los sitios donde yo viví. No sé si hay un límite en plan hasta que amorticen la instalación, ¿vale? Que no habrá año que sea, es que te lo van prorrogando años. Sí, pero tienes que ir tú a solicitarlo, creo que no es... Definido, sino que prorrogable. Sí, bueno. No, que tienes que ir tú a solicitarlo todos los años. En Sevilla no, en Sevilla lo solicitas un año y tienes 30 años de bonificación. Córdoba creo que hace poco también ha movido algo, Capital. Y bueno, poco a poco todos los municipios están empezando a mover estos temas. Mairena de las Gracias acaba de ampliar de 5 a 7 años. San Juan de Alfarache también a 5 años. Bueno, es cuestión, nosotros tenemos datos de algunos de los ayuntamientos, hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Tenemos datos de algunos de los ayuntamientos, pero bueno, siempre os animamos a que consultéis con vuestros y empujéis, ¿vale? En caso de que no esté. Las instalaciones en edificios comunitarios, en bloques de pisos, ¿qué tipo de problemas generan? Vale, cuestión muy importante del vecino. Es que sí. Eso es... Nosotros tenemos instalaciones hechas en bloques de vivienda, son instalaciones hechas para los servicios comunes del bloque o para un residente que ha conseguido el ok de la comunidad para hacerse una instalación para su casa. Sí. Yo vengo de Córdoba. Sí. Voy a intentar contactar con gente de Córdoba para que lleguemos a los 50, ¿vale? Y ya estaremos en contacto. ¿Tú te has dejado tu correo? Ahora mismo llevamos, creo que se publicó esto el martes de la semana pasada, la campaña. El 26. Tenemos complementado ahora mismo, bueno, tenemos un 40% de inscritos, no quiere decir que salgan todos los inscritos porque no todos ya sé que nos reúnen las condiciones. Algunos ya no reúnen. O sea, de 50 no hay problema, ¿no? En principio se van a cubrir 50 instalaciones. Si pasan de 50 inscritos no habrá problema. Es decir, es que necesariamente tenemos que pasar de 50 inscritos porque no todo el mundo que quiere después va a poder. Pero que si son 100 mejor, ¿no? Que no... Ah, bueno, claro. No, y depende del éxito de la campaña de que haya nuevas campañas, evidentemente. Por ahora la verdad es que tanto Son como nosotros muy contentos de toda la acogida. Muchas gracias a los que lo habéis organizado si queremos, vamos a Córdoba. Sí, ya estamos de vacaciones. Yo no sé si hay grupo allí formado. No hay Córdoba, no hay grupo. Bueno, estamos en contacto. Este hombre nos acompaña. Sí, no, me tenéis a disposición para Huelva, Cádiz, Córdoba, si no a mí, a algunos de mis compañeros también. Vale, también. Vamos, Hasta luego. Ha apuntado su nombre, ¿no? Sí, dice que está ahí. 50 es el mínimo, bueno. o no es más, o máximo. No, lo máximo. Bueno, ya, digo, se cuenta, se cierra y después, bueno, hay que esperar 3 años a que salga otra campaña. No, puede ser el número que sea. Está un poco abierto el asunto, hasta menos... Yo quiero decir que 50 era para que nos diese una instalación gratis para la ONG, ¿no? Era eso. Vale, si hacemos 100, pues tenemos para 2, ¿no? Suponemos. Sí, lo que pasa es que en principio hasta donde sé, Cristina, porque ¿qué? como acabamos de empezar hay algunas cosas que todavía no tengo al detalle. Pero vale. Hasta donde sé son 50 instalaciones a desarrollar y una vez se hacen esas 50 pues lo haremos, supongo. Y oye, como ha salido la experiencia por todas las partes, evidentemente. Como ha salido la experiencia, repetiremos, tal, no sé qué. Yo supongo que irá... Vale. De todas formas, yo por lo que he podido ver de las otras campañas a nivel nacional que ha hecho Son, y hasta donde sé, y lo que he podido hablar con los compañeros de Son Energía de Cataluña, la campaña ha arrancado muy bien, con mucha fuerza. Y en respecto a vosotros y a la posibilidad que tenéis de hacer este tipo de inversión ahora, creo que dentro de todas las campañas colectivas que ha tenido Son a nivel nacional, esta es la más competitiva en precio. ¿Vale? Tenéis un precio brutal. O sea, tenéis que yo no sé cómo... Creo que es una pregunta de interés para todos. Es el caso, por ejemplo, de alguien que no sea socio de Son Energía, por ejemplo, o un vecino con el que te llevas bien, que tiene unas condiciones positivas. ¿Es posible hacerse socio de Son para acogerse a...? Claro. Sí, ¿no? Es que con los precios te conviene muchísimo hacerte socio de Son, que son solo 100 euros, y te queda con los precios de ellos. Sí, bueno, para que lo escuchemos todos. ¿Hace falta ser de Son Energía para acceder a la campaña? Ahora mismo no.
puedes acceder a la campaña si te haces socio o te haces de la tarifa de Son Energía. Pero que eso se hace en un momento, ahí tenemos el ordenador. Creo que como en principio está planteada para socios. Sí. Pero Sí, solo para Tiene que ser socios. socio, sí. está planteada para socios. Ya nos hemos enterado, sí. Nos lo hemos preguntado varias Ese veces. detalle la verdad es que no... Sí, porque como tenemos convenio con Alguadaíra y con Solano, entonces la gente de Solano o de Alguadaíra muchos no son socios. Y entonces estamos diciéndole que se pueden hacer socios inmediatamente porque le conviene, solamente no es pero por precio incluso le conviene. Y luego también la procedencia de la placa. Vale. Pregunta al compañero por en qué consiste, en qué elementos lleva la instalación físico, ¿vale? Y de dónde vienen los materiales. En cuanto a los componentes, son módulos fotovoltaicos, mínimo 5 módulos, ¿vale? Módulos que miden 1 metro de ancho por 2 de alto. Los módulos van con una estructura, dependiendo del tipo de cubierta que tengáis, se aplicará una solución o se aplicará otra, ¿vale? Vaya por delante, evidentemente la fotovoltaica se instala en tejado. Nosotros somos los primeros interesados en no provocar gotera. En gotera. ¿Vale? Se hace todo con mucho mimo, con mucho cuidado. Después en mil instalaciones nos orgullecemos de decir que solamente uno ha reportado goteras, ¿vale? Y fue porque fue en una chapa sangre. Desde los módulos fotovoltaicos tenemos que llegar al inversor. El inversor o conversor es el electrodoméstico que queda dentro de casa, ¿vale? También se puede poner en el exterior, pero todo lo que dejemos en el exterior en las condiciones de energía va a durar menos. Así que si podemos dejarlo en el interior, mejor. Tiene el tamaño de una caja de zapatos, o el tamaño de mi mochila aproximadamente, ¿vale? Y es como el ordenador de toda la operación. Es el que gestiona la energía, es el que te transmite los datos de la monitorización, es el que hace que funcionen en sintonía con la red eléctrica, ¿vale? El inversor que viene en la oferta es un inversor Huawei híbrido, muy interesante. Quiere decir que a futuro no hace falta añadirle ningún dispositivo para incorporarle batería. Y además viene con 10 años de garantía. Y ya está. Placa, inversor, y conectamos por cableado hasta el cuadro eléctrico general de la casa, ¿vale? Normalmente lo que suele traer más de cabeza en la instalación física de la vivienda es precisamente el cableado. ¿Por dónde me lo vas a tirar? ¿Tiene que ir al cuadro eléctrico Sí. o a un cable de choque? No, tiene que ir por ley y por recomendación de todo tipo, tiene que ir al cuadro eléctrico general de la vivienda. Puede ir conectado a un cuadro secundario, pero solamente en el caso de que no podamos llegar al general. Sí, bueno, obviamente cada casa esto es una solución muy ad hoc. Cada casa es distinta y básicamente nosotros siempre buscamos priorizar el cableado por interior. Cableado por interior significa cajas de registro, ¿vale? En la mayoría de casos no son aprovechables, pero tenemos dobles techos, tenemos shunts, que son respiraderos que van desde la cubierta hasta la primera planta normalmente, y entre dobles techos, shunts y demás se suele encontrar soluciones, pero no siempre es el caso, o sea que hay que tener la mente abierta para una solución exterior si no hay otra posibilidad. Queda la opción de regolar, picar pared, meter corrugado, etcétera, etcétera. No lo recomendamos, tiene más lío que otra cosa y hay que presupuestarlo aparte, evidentemente, porque es más obra. Si una instalación fotovoltaica es un postizo, las viviendas no están diseñadas para poner placas fotovoltaicas. Es más, nosotros tenemos una pelea constante con los arquitectos para que en viviendas de nueva construcción pongan corrugado y si se pueda que se ponga cableado por el interior y que no vayamos por el exterior, ¿no? Pero todo lo que se pone por el exterior igualmente va con el acabado que vosotros deseéis. Normalmente canaleta blanca por el exterior, buscando una esquinita, un sitio donde no molesta la vista, ¿vale? Intentando integrarlo lo mejor posible. Podéis encontrar ejemplos de estos acabados en nuestra web, en la página de proyecto. Más cositas. Perdón.
Ah, ¿de dónde venían los materiales? Pues, a ver, aquí... O sea, no hay engaño. Mira, Ahí lo tiene. los módulos vienen de un distribuidor, no es fabricante, es distribuidor. De un distribuidor español. ¿Vale? De una empresa pequeña que está en Castellón. El 99%, voy a intentar ser no ser exagerado, el 95% de todos los módulos que se producen a nivel internacional se fabrican en China. Y el inversor es chino. Se pueden trabajar otro tipo de fabricantes, pero es que es chino también. ¿Vale? La electrónica misma de los inversores es china. Todo viene de China y además tiene mucho sentido que venga de China. Tiene mucho sentido porque la primera fábrica que a lo mejor de fotovoltaica, fábrica en condiciones, estaría en Alemania hace 30 años. Esa fábrica comparado, incluso actualizada, comparada con una fábrica que se haya inaugurado hace 3 años en China, la de las fábricas chinas le da 20.000 vueltas. La capacidad de producción, tanto en calidad como en desarrollo de estos productos, ahora mismo la industria china es superior al resto. Si sabéis y habéis picheado un poquito de cómo ha ido evolucionando la fotovoltaica en estos últimos 10 o 15 años, China ha instalado fotovoltaica, pero casi el triple de lo que ha instalado el resto del mundo. Y además en una velocidad brutal. Han salido muchísimos fabricantes chinos. Ahora la cosa es, y esto a nosotros nos importa mucho, no hay dos fábricas chinas iguales. Ahora mismo la mayoría de fabricantes mundiales, y las principales marcas y fabricantes mundiales, que son Jinko, Canadian, Risen, Trina, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos otras marcas coreanas también, todas fabrican en China igualmente. Esta gente, sus propias fábricas no dan abasto. Hay tal demanda a nivel internacional de que las fábricas que ellos tienen de estos grandes multinacionales no son capaces de absorber la demanda. ¿Qué es lo que hacen? Tienen que subcontratar la producción a fábricas chinas que son fábricas como fabricantes blancos. ¿Qué hace Iberia? Iberia lo que hace es auditar periódicamente fábricas chinas. Las audita, o sea, va personalmente a las fábricas. Y en función de los procesos y de la calidad de fabricación, decide fabricarlo o no en esas fábricas. Y de coger y de ponerle la marca al módulo que sale de esas fábricas. ¿Vale? Así es como funciona ahora mismo el mercado de fabricantes mundiales de fotovoltaica. Es que nos gusta mucho eso. Y diga, no, yo no te estoy revendiendo un producto que viene revendido de otra parte o que ha pasado por no sé dónde. No, yo voy a China, voy a las fábricas, me paso 2 meses allí visitando fábrica por fábrica, hago mis informes, veo los productos y decido, pues este producto me interesa, este no me interesa, esta fábrica la descartamos, esta no. De hecho hay algunos módulos que están por el mercado que nosotros rechazamos porque sabemos a través de Iberian de dónde vienen. Y nos dicen, mira, sí, nosotros también estuvimos valorando esa fábrica, pero decidimos que no. Sí, pero es igual, claro, es lo mismo, había el único fabricante que fue en la época de la prima renovable fue el Sofotón. Y nosotros tenemos, vamos, no ahora mismo, pero trabajamos con mucha gente que trabajó en Isofotón. Pero sí, se fue a... ¿A qué ritmo se degrada? Entiendo que se degrada. O sea, 20 años, ¿cuánto puede despertar? Hay una cosa interesante de estos módulos, son placas full black que llamamos, son placas monocristalinas full black, tecnología PERC, tiene muchas letras así técnicas, ¿no? El módulo tiene una garantía de producción, garantía de material de 20 años, es decir, si el módulo por sí solo se estropea en algún punto, el marco se descuadra, se produce un punto caliente, o tiene un problema de alguna soldadura o algo de eso y tiene un mal funcionamiento, esa garantía de material te cubriría ese daño, ¿vale? Y luego tiene una garantía de rendimiento.
y la garantía de rendimiento es de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fabricante te garantiza de que el módulo fotovoltaico en el año 30 va a producir al 80% de lo que producía el primer día. Nosotros en los estudios y los informes establecemos una pérdida media anual de un 0,8% de degradación en el módulo. ¿Vale? O sea que tú instalas hoy y dentro de un año producirá en las mismas condiciones un 0,8% menos de lo que producía el primer día. Y además es comprobable. Y como yo digo a los clientes, es una discusión matemática, porque los datos están ahí y tú puedes ver dentro de 15 años cómo te rendía la instalación el primer día. Y la discusión en este caso, como digo, las discusiones hablan... ¿Son detectables por el módulo o lo tienes que sospechar si empieza... casi una placa... Cuando algo funciona mal, cuando una placa funciona mal es que se suele detectar al momento. Te quiero decir, tienes un chivato en el sistema de monitorización. A las 10:15 resulta 116 euros. María, que no me ha llamado. Hay que limpiarlas. Buena pregunta. En principio no. Si hay que limpiarlas. Si hay que limpiar los módulos fotovoltaicos. Tenemos que la página comenzamos. Yo esto, si el parque este de 2 megavatios que tiene Son Energía, ¿no? El que emitió Son Energía. Si se ensucian los módulos, ¿vale? Y coge una capa de polvo, llega menos radiación al módulo, por lo cual el módulo produce menos, tiene más, está obstruido, ¿vale? Normalmente la suciedad, en el peor de los casos, o sea, cuando nosotros no hemos encontrado mayores pérdidas por suciedad del módulo, ha sido pérdidas de alrededor del 20%. Normalmente se suma suciedad del módulo más alta temperatura ambiente. Es decir, es muy típico de esta época de verano, ¿vale? De que un día llueva barro, se embarre todo, ¿vale? Y además venga acompañado de alta temperatura ambiente, ¿vale? Y cuando se da esta combinación, el rendimiento del módulo puede caer hasta un 20% con respecto a lo habitual. Pero la suciedad en sí mismo suele oscilar entre un 5 y un 15% de pérdida de rendimiento. Si en una instalación en un huerto solar, que es una inversión económica, yo pierdo entre un 5 y un 15% de rendimiento por tenerlos, estamos hablando de mucho dinero que estoy perdiendo, pero mucho. Entonces tendré un equipo de limpieza que periódicamente vaya pasando limpiando los módulos, ¿vale? En una instalación doméstica te esperas a la lluvia. O a esta hora del día, y esto es importante, a esta hora del día, si tenéis la posibilidad, un manguerazo. Lo que tiene el módulo fotovoltaico por delante es un cristal, es un vidrio, es una ventana, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado con el módulo de darle un choque térmico, ¿vale? Y entonces, claro, uy, qué solazo, uy, qué sucia está, venga, le tiro con la manguera de la manguera del pozo, el módulo a 50 grados y con la manguera, ¡plac! ¿Vale? Choque térmico. ¿Vale? Pero a la pregunta de si hay que limpiarla, yo no la... evidentemente, esto parece una contradicción y además he tenido muchas veces esta explicación con clientes míos. Coño, Pedro, que hace un calor de la leche, esto debería de producir más. No funcionan las placas fotovoltaicas por calor, funcionan por radiación, ¿vale? Y tú funcionas igual a 40 grados que a 20, porque yo estoy abandonado a 40 grados. La placa fotovoltaica no produce igual a 40 grados que a 20 grados. De hecho, la condición ideal de producción de placa es 20 grados de temperatura ambiente. Todo lo que baje y todo lo que suba de esos 20 grados de temperatura ambiente no le viene bien al módulo. Entonces, ¿cuánto pierde el módulo por cada grado de temperatura? Y te digo, los módulos de gama estándar suelen tener un 0,4% de pérdida de potencia de producción por grado de temperatura. 0,4. A partir de los 20 grados, para abajo y para arriba. Es más habitual que aquí en Andalucía tenemos más problemas por las altas temperaturas. 0,4% de pérdida de producción por grado que superemos los 20 grados de temperatura ambiente. A 50 grados podemos perder un 12% aproximadamente. Sí. Ese con el módulo de gama Metis. El mejor módulo que hay en el mercado en cuanto a pérdidas por temperatura es un módulo de un fabricante, SunPower,
que te consigue una pérdida por temperatura del 0,27%. O sea que el rango de eficiencia por alta temperatura se mueve entre un 0,4 y un 0,27. Y este módulo que nosotros ofertamos creo que está en 0,36. Pero aquí se pueden poner a 80 grados fácil, ¿no? Sí, no, pero es en la temperatura ambiente. El aire, ¿no? Sí, la referencia es sobre temperatura ambiente. Luego el módulo funciona en un rango de temperatura que suele situarse entre los menos, dentro de lo que es la célula, entre los menos 20 grados, dentro de lo que es el módulo, entre los menos 40 grados y los 80 grados. Suyos propios. Un día de calor en Sevilla, Sevilla, en Córdoba, en Écija, a 40 grados reales, esa es otra. A 40 grados reales de temperatura ambiente, el módulo está al límite de su capacidad de producción. Y se calienta el tejado que hay por debajo, el módulo calienta, lo enfría, ¿no? Porque le quita radiación. Te da sombra, te lo tienes separado un óptimo 20 centímetros, por lo cual te está dando sombra. Yo me lo había imaginado, que da sombra, pero hace una doble función. Quería comprobarlo. Te produce electricidad y te da sombra al tejado. Y ahora una pregunta que he hecho varias veces a un ingeniero eléctrico y me dice, tú eres gilipollas. Yo digo, si el radiador del coche funciona desde hace más de 100 años, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido poner un radiador para disipar el calor de las placas fotovoltaicas? Ahí los hay. Los hay. Pues eso no un radiador, no. Un disipador de calor. Claro, al final lo importante de un módulo fotovoltaico es como la capacidad que tenga de disipar el calor. También depende de muchas cosas, Si tú pones un módulo fotovoltaico a 30 grados sobre esta superficie plana, va a estar mejor refrigerado de que si lo haces sobre una superficie donde no tenga retejas. Vale, hay detalles. Pero, a ver, el problema de eso es el balance energético. El problema de eso es el balance energético. Producir energía para refrigerar, para ganar en... ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás perdiendo. Porque estás produciendo energía para refrigerarme con lo que gano energía, pero claro, estoy produciendo energía para refrigerarme. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, no tiene... No hay una combinación buena. Yo tengo un cliente que le puso... muy friki, eso es nivel muy friki, ni se les ocurre. Que le puso como aspersores y humidificadores a los módulos por detrás. Vale, pero es muy friki eso. Tenemos las condiciones que tenemos, de radiación, de calor, de frío. Tenemos la cubierta que tenemos, no tenemos otra. Y tenemos la capacidad de producir electricidad, será menos, será más. Luego cada instalación siempre tiene un toque distinto, no hay dos instalaciones iguales, pero tendremos la opción, y eso ha trabajado muy bien esta campaña, de tener acceso a esta tecnología, y sea cual sea la producción, va a venir bien siempre. Va a venir bien siempre. Aunque esté embarrado, aunque haya 40 grados de temperatura, aunque en ese momento le estemos perdiendo un 20% de eficiencia al sistema. O aunque en verano la instalación de 3 kilovatios me produzca 2,8 de punta y en invierno me produzca 1,5. ¿Vale? Ya me estáis bombardeando, Esto es un tercer grado. No, que hablando... Pero es que a mí me picáis, yo hablo mucho, o sea... Ya. No, que son preguntas que nos han hecho muchas personas. Una de ellas es que menos de 5 módulos no se pueden poner. No. Menos de 5 no, ni 4,5. No. Vale. Pues, y la otra pregunta es que si se puede orientar diferente para el invierno y para el verano, hacer inclinaciones distintas. No la aconsejo. No la aconsejas, ¿no? A ver, yo aconsejo instalaciones estáticas. Como le metas un elemento móvil al sistema, te estás asegurando problemas de mantenimiento futuro. Un día se te va a quedar, pues mira, es que tengo clientes así también. Hostia, Pedro, mira lo que me he hecho, tal y cual, un mecanismo para coger la placa, claro, yo qué sé. Cojo una fila de 5 placas que son 250 kilos, ¿vale? Con la estructura, ¿vale? Y la muevo con esta palanquita y no sé de cuánto. Al tercer día se te quedan callados y ya se queda ahí. Dale. No tiene sentido.
Instalación, déjala, hazla bien desde el principio, ponla bien, quédate con la copla, ya te digo, no tiene sentido. Vale. Es verdad que la mejor inclinación para el invierno son alrededor de 45 grados y la mejor para el verano son 20 grados, de media. Y la óptima son 37,5. Es la nuestra. Pero por ejemplo, si tienes una cubierta plana y dices, Pedro, yo quiero los módulos a 37,5 grados, que es lo óptimo, cuesta un poquito más. Porque los fabricantes de estructuras fotovoltaicas trabajan con 30 grados. Y si quieres 37,5 hay que añadirle material. Y tú le preguntas al fabricante, dame una estructura de 3,5 y te dice, vale, te tengo que cobrar el material porque la estructura de 3,5 es más grande que la de 30. Entonces lo que se trabaja estándar son 30 grados. En cubiertas que sean planas, como si pusiésemos un módulo aquí, ¿vale? Sí, sí. Y la coplanar no, la coplanar es posado sobre cubierta y con la inclinación de la cubierta, si quieres puedes jugar con la estructura en triángulo para darle mayor inclinación o menor. ¿Vale? Pero hay que estar muy vigilante de qué sombras tenemos cuando damos inclinación. En fin, bueno, son cosas que vemos en detalle cuando vamos a hacer la visita y hacemos los presupuestos también, ¿vale? Pero obviamente quien quiera, no, pues yo tengo mayores consumos en invierno, pues te interesa buscar esa solución. Si tienes una cubierta inclinada de 10 grados, metes el módulo con la estructura en triángulo al 30 y tienes 40 grados que te viene perfecto para esos picos de producción en invierno. Te producirá menos pico en verano, pero tendrás más en invierno. Todo además nosotros calculamos las pérdidas según orientación, según inclinación, ¿vale? También calculamos en los presupuestos las pérdidas de energía dependiendo de estas características de instalación. Bueno, ya, ¿no? Más o menos estándar de nosotros una superficie plana con no sé cuántas. Nosotros la instalación media que estamos haciendo actualmente es de 4 kilovatios de potencia, que serían 10 módulos. Esa es la instalación estándar que estamos haciendo. Da mucho juego tener disponible una meseta de 2 kilovatios de potencia prácticamente desde las 10, 11 del mediodía hasta en esta época del año hasta las 6, 7 de la tarde. 2 kilovatios de potencia de meseta, con picos de producción que pueden rondar los 3,3 alrededor, picos de producción al mediodía. 2 kilovatios ahí, una meseta en esta época del año, durante 6, 7, 8 horas al día, da mucho juego. ¿Y eso qué vale? Pues creo que con todos los accesorios 5.500 euros más o menos. No llega. Bueno, tenemos la de 8 que son 4.400, tenemos la de 12 que son 5.800, pues estaremos rondando los 5.200. Para 10 módulos. Y si le mete todos los accesorios, te ponen. El que yo de verdad, para mí es imprescindible y necesario, y no valoraría que si no pasa nada si no queréis el meter, ¿vale? Pero de verdad, saber lo que consumís es fundamental. El meter es este, ¿no? Ese aparato. Estaba ahí los accesorios, por eso yo te metido todos los accesorios en el momento. Voy a repetirlo por si. ¿Cómo lo veríais eso? Si tenéis dudas, tengo las dudas por eso, porque hay que dividirlo en CRIM. Yo lo primero también es comentarlo, porque es que no me sé la letra chica, Cristina, ¿vale? Me la he leído un par de veces, pero son de la inscripción a la campaña. Sí. Dentro de lo que es el formulario de inscripción hay condiciones generales y se te especifica en qué caso se te puede devolver la inscripción. Sí, ¿vale? Pero cuando te comenta el problema que tengo los dos relojes solares y tal, dirígete a nosotros, la página web. Eso, el lunes, ¿vale? Nos manda bien una solicitud, dices que viene de la campaña de Son Energía y un compañero se pondrá en contacto contigo para evaluarte la viabilidad de tu instalación. Lo que no podremos hacerte es, si no te escribes, facilitarte una oferta, pero sí te podemos orientar de estos viables. No, porque ya te digo, tendría que dividir las placas en las dos vertientes. No sé si suministra bastante siendo trifásicas, es que tengo un montón de cosas que lo hacen dudoso. Entonces, si todo eso tiene viabilidad, pues entonces ya. Bueno, compañeros, ya que estamos haciendo grupitos, muchas gracias a todos por venir. Y nada, espero veros en vuestras casas.